Hola, soy Enrique Aifré, soy tu fisioterapeuta y te doy la bienvenida a este vídeo en el que hoy vamos a hablar sobre las lesiones musculares. Quédate, tanto si tienes una lesión o la has tenido en el pasado o solo quieres informarte porque seguro que va a ser un vídeo que te va a interesar muchísimo. Pero antes, déjame recomendarte que te puedes suscribir en el enlace que te dejo en la descripción del vídeo a nuestra newsletter. En ella recibirás información sobre fisioterapia, osteopatía y salud en general. Recordarte que si quieres puedes comentar sobre tu caso tanto en el blog que te voy a dejar, en el enlace del blog que te voy a dejar también en la descripción, o si quieres en los comentarios de este vídeo. Ahí nos puedas dejar todas tus dudas sobre tu lesión muscular para que sí podamos ayudarte, echarte una mano y responder en la medida que nos sea posible, responder las dudas que puedas tener. Así que, bueno, vamos allá. Vamos con las lesiones musculares y este artículo que va a intentar hablar sobre una terminología, sobre el consenso de Múnich, que es una terminología que se usa para describir los diferentes tipos de lesiones musculares que tenemos. Esto es realmente importante porque cuando un paciente tiene alguna lesión muscular, muchas veces puede encontrar que diferentes profesionales le están hablando de una misma cosa con diferentes términos. Entonces, va a provocar en un paciente, en ti, puede estar provocando de una frustración porque puedes no tener muy claro qué te está pasando exactamente, y luego por otro lado nos hace ser menos eficientes en el tratamiento si hay en un momento alguna derivación entre un profesional y otro, o nos hace ser menos eficientes en el momento en el de catalogar, ¿no? O de categorizar todas las lesiones musculares en el momento de hacer una investigación, ¿no? De cómo hacer este tratamiento. Es importante siempre tener claro y catalogar cada lesión en una diferente entidad, de ponernos todos en común, de hablar siempre con el mismo lenguaje y saber exactamente todos de qué estamos hablando. Así que, bueno, vamos a hablar sobre el consenso de Múnich, que es un, un consenso para determinar y para dar solución a esto que estábamos hablando. Antes de nada, tenemos que comentar que vamos a definir por lesión muscular. Y aquí tenemos que hablar de dos cosas. Lesión muscular, hasta ahora podíamos pensar que una lesión muscular sería lo que es una lesión, un daño en la estructura del tejido muscular. Y sí, eso podemos considerar que es lesión muscular, pero lo que es solamente el dolor muscular teniendo la estructura completamente íntegra, la vamos a catalogar también como una lesión muscular. Es decir, que ahora mismo tendremos como lesión muscular el dolor cuando hay daño y el dolor cuando no hay daño en este músculo. ¿Y esto por qué es? Esto es importante porque muchas veces nos vamos a dar cuenta o vamos a observar que si hacemos una prueba por imagen no vamos a encontrar exactamente, no vamos a encontrar completamente nada, pero lo que sí que vamos a ver es que el paciente tiene dolor, no puede jugar, tiene que cambiar la carga, tiene que cambiar su actividad, porque tiene un dolor tal que no puede seguir. Entonces, le vamos a considerar lesión muscular tanto el dolor como el daño en la estructura muscular. Esto es importante porque en la clasificación vamos a ver diferentes tipos de clasificación y una de ellas pues no va a tener daño estructural, pero sí va a tener dolor. Tenemos que tener claro que uno de los motivos también que se realizó este consenso es que el 31% de las lesiones que se dan en el fútbol, por ejemplo, son lesiones musculares. Entonces, hablamos de un tipo de lesión que es importante, un tipo de lesión que es bastante frecuente y que va a generar mucho tiempo de baja en los deportistas, ya sean profesionales o amateurs. Y volviendo un poco atrás a lo que comentábamos, ¿no? Que había pues, diferentes profesionales que para una misma cosa nos podemos estar refiriendo con diferentes términos, lo que hace este estudio es criticar un poco cuando se está utilizando términos como contractura muscular, como tirón muscular, como rotura muscular. O sea, lo que vamos a buscar con este consenso es ir un poquito más allá y definir exactamente con palabras cada tipo de lesión. Vamos allá y vamos a ver un poco lo que comentábamos, ¿vale? O sea, comentábamos que podíamos tener el dolor y el daño de estructura, y lo que vamos a comentar ahora y lo que vamos a ver es que vamos a tener
una lesión muscular que le vamos a llamar funcional y una lesión muscular que le vamos a llamar estructural. Lesión muscular funcional será cuando no hay un daño en la estructura, pero sí que hay un dolor y sí que hay una disfunción en este músculo que no está funcionando del todo bien, que la persona recibe un dolor y no puede seguir con su carga. Y hablaríamos de lesión con daño estructural cuando hay un problema en la estructura, cuando hay un daño en la estructura que está rota, que hay un proceso inflamatorio. Bueno, lo veremos. Antes de comenzar con la clasificación, veremos, por último, comentar que el diagnóstico que recomienda o cuándo realizar el diagnóstico que recomienda este consenso es realizarla entre las 2 y 48 horas posteriores al momento de la lesión. Es en ese momento cuando se debería hacer una ecografía para valorar la extensión y para valorar exactamente qué está ocurriendo. A partir de aquí, si observamos que hay un daño en la estructura, pues sí que sería interesante mirarlo con una resonancia magnética pues de forma posterior. Vamos con la clasificación de las lesiones musculares. Primero empezaremos por las tipo 1. Las tipo 1 las categorizaríamos en estas lesiones que hemos comentado que son funcionales y tendríamos las tipo 1A y tipo 1B. La tipo 1A sería el dolor muscular por fatiga. El dolor muscular por fatiga vendrá dado por cambios en la gestión de la carga, por aumentos en la carga, y va a provocar en una zona en concreta del músculo que tengamos una sensación de tirantez, de tensión, de dolor, y que esto esté obligándonos a cambiar nuestra manera de practicar el deporte o a cambiar nuestros días de entreno o a hacer alguna modificación en nuestra actividad deportiva. Lo que podríamos ver aquí es que el dolor será difuso, sí que es tolerable, que está limitado en esta zona del músculo en concreto. Lo que hemos comentado, sobre todo los pacientes o los deportistas acaban hablando de que lo que más, o sea, como la palabra coloquial o más común que acaban utilizando es, oye, tengo tensión muscular. Eso sería lo que teníamos que catalogar como una lesión tipo 1A. Si hacemos la valoración en ecografía o en resonancia, veremos que todo está correcto, que no hay lesión y que no hay lesión de tejido. Seguimos con las funcionales y seguiremos con las tipo 1B. Las tipo 1B es el dolor posterior a una actividad física, también relacionado con un aumento de la carga o con cambios en la carga, y sería de una manera más generalizada. Sería lo que en España llamamos las agujetas, y es ese dolor en un grupo grande muscular que después de haber realizado una actividad para la que no estamos acostumbrados, aparece pues a las 15, 20 horas, al día siguiente, a los 2 días siguientes. Es un dolor que nos recuerda a que nos hemos pasado, a que hemos hecho un entreno con una carga demasiado elevada. Este dolor puede estar en reposo, pero sobre todo aparecerá en el momento de movernos. Si por ejemplo lo llegamos a tener en el cuádriceps, pues lo tendremos de manera presente cuando caminamos, cuando utilizamos este músculo, y sí que siempre o habitualmente será de una intensidad baja. Si se hace una prueba por imagen, sobre todo si son resonancias de alta definición o de una alta calidad, sí que vamos a ver cómo ahí puede haber presencia de pequeños edemas musculares. A día de hoy, bueno, esto daría para otro vídeo, ¿no? Pero lo que llamamos las agujetas o las lesión muscular de tipo 1B serían, aunque aquí las catalogamos como lesiones funcionales, parece ser que la hipótesis sobre las agujetas estamos hablando de roturas muy pequeñas, o sea, de unas micro roturas en la parte muscular. O eso, o unas disfunciones del sistema nervioso. Pero bueno, daría para otro vídeo, así que, bueno, un tema interesante a valorar y a exponer en el futuro. Después de haber visto las tipo 1A, iríamos a las tipo 2. Las tipo 2 se catalogarán como tipo 2A, tipo 2B. Entonces, también vamos a ver que son trastornos musculares, que hay esta sensación de tensión, que no hay un daño en el tejido, y aquí la peculiaridad es que no estarán relacionados de una manera directa con la carga, como veíamos antes, y que no se centrarán solo a estas lesiones puntuales o momentáneas en ese músculo, sino que estaríamos hablando concretamente las tipo 2A, de que son trastornos musculares que están relacionados con la columna lumbar.
Esto es interesante porque veríamos que hay dolor muscular, incluso podríamos ver sensibilidad en la piel, pero veríamos un dolor muscular que sería agravado con la actividad, que sería mejorado con el reposo. Veríamos un aumento del tono muscular de manera longitudinal en los músculos específicos y esto sobre todo será originado por disfunciones a nivel irritativas en la columna lumbar, a nivel de la raíz. Esto no quiere decir que haya un factor inflamatorio en la raíz, como puede ser una radiculopatía o, o un dolor radicular. No significa que haya una hernia, que haya una protesión, un síndrome facetario que estén provocando una irritación en la raíz de tu nervio que sale hacia la pierna, por ejemplo, pero sí que veríamos que la columna lumbar tiene un pequeño grado de irritación que está provocando que este músculo responda de esta manera. Como comentábamos, sí que vamos a observar en algunos casos que puede haber presencia de irritación a nivel de la piel. Aquí sería interesante, para ver estas lesiones musculares o para tratarlas, sería interesante irnos a observar lo que está ocurriendo en la columna lumbar y de esa manera pues también hacer un tratamiento tanto en el músculo con la columna lumbar. Pero bueno, un tipo de lesión muy interesante que siempre nos invita a valorar otras estructuras. Seguidos de las tipo 2 encontraremos las tipo 2B, que son trastornos musculares, igual que hemos visto en las tipos 2A. Estos son trastornos musculares, pero que en lugar de estar relacionados con la columna lumbar, con estos procesos irritativos a nivel de columna lumbar, estarán relacionados con el propio músculo o con los propios músculos. Esto quiere decir que hay una disfunción en algunos reflejos, como el reflejo de inhibición recíproca, y está provocando que el músculo no se esté comportando o relajando, entre comillas, o volviendo a su actividad basal de una manera correcta. Estos son errores o son disfunciones propiamente del sistema neuromuscular, ¿vale? Pero bueno, podríamos encontrar este aumento de tensión muscular, este aumento de dolor, este aumento de inflamación también. El dolor será parecido a la sensación que tenemos como de rampas y también será interesante, pues si por ejemplo la disfunción o el dolor lo tenemos en el cuádriceps, pues será interesante también ir a valorar qué está ocurriendo en el músculo contrario, en el isquiotibial. Pero, pero bueno, sería de este tipo de dolores, este tipo de lesiones musculares, las tipo 2 en las que nos va a invitar a ir a buscar algunas otras cosas que pueden estar ocurriendo. Así como las tipo 1 nos iría a buscar, ¿no? O deberíamos ir a buscar en el tratamiento, valorar qué está pasando con la carga. Aquí deberíamos ir a buscar a nivel biomecánico si está pasando algo que deberíamos tener en cuenta. Seguidamente llegaríamos a las tipo 3, nos quedan las tipo 3 y las tipo 4, que estas sí que son las lesiones musculares que hay un daño estructural. A tener en cuenta las tipo 3A, tipo 3B. Las tipo 3A hablaríamos de roturas musculares parciales menores y las tipo B de roturas musculares parciales moderadas. Luego tendremos el tipo 4, lo explicaremos seguidamente, que hablaríamos de roturas o totales o subtotales. La diferencia aquí será, las tipo 3A tendrá una rotura muscular, una disrupción del tejido, un daño en el tejido que no será mayor a, a la superficie de un fascículo muscular. Las tipo 3B, que sí que abordarán un territorio mayor que un fascículo muscular, y las tipo 4, pues ya sí que estaríamos hablando de estas rupturas o completas o casi completas del músculo. Aquí también entraría en las tipo 4, y es interesante, las roturas tendinosas, pero centrándonos en las roturas musculares, al final la diferencia entre estas tres será la extensión de la rotura. Recordemos, tipo 3A menos de un fascículo muscular, tipo 3B más de un fascículo y tipo 4 una rotura casi total o total. Las sensaciones que va a notar aquí el paciente o el deportista, lo que podrías estar notando tú si tienes una rotura, podrías haber notado en el momento de realizarla un chasquido y un posterior dolor agudo. Este dolor posterior de manera aguda son dolores como si nos estuvieran clavando algo, son pinchazos. Serían peores en la actividad y mejorarían en el reposo. Si ya nos vamos a las tipo 3B, encontraríamos pues dolor mayor
e incluso en las tipo 3B y las tipo 4 podríamos palpar la superficie de rotura de estas fibras. Es decir, si nosotros vamos a palpar las fibras, notaríamos una pequeña hendidura, que es ahí donde estaría la rotura. Pero bueno, para realizar el diagnóstico lo que mejor que deberíamos hacer es una ecografía o una resonancia y veríamos claramente la presencia de esta disrupción en el tejido. El tratamiento de estas lesiones, algo que no hemos comentado al principio, pero bueno, lo encontrarás en el siguiente vídeo, cómo podríamos empezar a abordar el tratamiento. Por si identificas qué tipo de lesión estás teniendo, pues sería algo interesante a que tengas en cuenta, a valorar qué puedes empezar a hacer para ir recuperándote de esta lesión muscular. Bueno, esto ha sido un poco a grandes rasgos cuál es la clasificación. Sí que la clasificación también habla de otro tipo de lesión muscular, que le llaman la contusión muscular, que son dolores musculares que suelen tener una duración corta y que se dan después de que se ha habido un impacto en la práctica deportiva. Pues lo típico, que hay un choque entre dos jugadores y eso supone que ha habido un golpe de una estructura de un deportista con el músculo del otro deportista y provoca un dolor agudo en ese momento que se va marchando y que bueno, que queda solo en eso. Sí que es verdad que a veces este tipo de contusiones pueden llegar a provocar roturas musculares y sobre todo de manera más habitual pueden provocar edemas e inflamaciones, pero bueno, las contusiones musculares serían un tema que también bastante interesante, pero que iría aparte de estas lesiones musculares. Así que para repasar de manera rápida encontraríamos las tipo 1A, que estarían relacionadas con fatiga y de manera localizada, las tipo 1B, que serían las agujetas, las tipo 2A, que serían este dolor, esta tensión muscular relacionado con la columna, con disfunciones a nivel vertebral, la tipo 2B, que serían trastornos musculares relacionados con el propio músculo, ¿no? Una disfunción del propio músculo, que sería interesante tratar, no lo hemos comentado antes, pero sería interesante tratarlo también con ejercicios para mejorar la eficiencia entre la activación de un músculo y otro. Eso sería muy interesante afrontar en el tratamiento. Y las tipo 3, 3B y 4 serían las roturas de menos grados a más grados, o sea, de menos extensión de rotura a mayor extensión, de menor gravedad a mayor gravedad. Y por último, las contusiones musculares. Bueno, como conclusión, a ver, es algo como conclusión y como he comentado al principio, o sea, es algo bastante interesante y que por nuestra parte, en las clínicas que tenemos, tanto en Barcelona como en Madrid, es una nomenclatura que utilizamos para realizar los diagnósticos de nuestros pacientes, porque cuando vienen con una lesión muscular hay que hacer un proceso de readaptación, no hay que reducirnos solo al tratamiento que realizamos en camilla. Entonces, esto nos interesa, nos es muy útil a la hora de saber exactamente qué está ocurriendo, de comentarlo, o de dejarlo escrito en la ficha o comentarlo con otro profesional, exactamente ante lo que tenemos, y ya sabemos entonces cómo debemos proceder en el tratamiento. Así que como conclusión personal es una herramienta muy interesante, ¿no? Y que nos da luz para uno de los grandes problemas que teníamos, que el paciente comenta, oye, tengo una contractura muscular, bueno, pero esta contractura muscular tiene una edad de más de 2 meses, 3 meses, o incluso la persona dice, oye, tengo una contractura que siempre tengo ahí desde hace unos cuantos años. Pues bueno, a ver, a lo mejor deberíamos ir a catalogarla como una lesión, recordemos, de tipo 2A o 2B. Y no la catalogaríamos como ese dolor muscular que tengo, que me dura 2 semanas, que está relacionado con una actividad en concreto, pero que no me duele mucho, que solo me molesta un poquito, que sería la tipo 1A. Entonces, bueno, resulta muy interesante para la hora de trabajar y para la hora de explicar al paciente o de explicarte a ti exactamente lo que te está ocurriendo. Así que, sin más, te pediría que si tienes alguna duda sobre tu caso o quieres comentar lo que te ha ocurrido, lo que como hemos comentado antes, lo puedes dejar tanto en los comentarios del vídeo o lo puedes dejar en los comentarios en el blog. Tienes las descripciones, en las descripciones tendrás los enlaces, te puedes suscribir a nuestra newsletter y también te puedes suscribir al canal para no perderte los otros vídeos, como por ejemplo el
tratamiento de estas lesiones musculares o cómo empezar tu tratamiento de la mejor manera posible y sobre todo intentando evitar que de futuros vuelvas a tener una lesión de este tipo. Así que sin más, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima.